Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, en este día, en esta preciosa mañana, por un nuevo día, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que nos regalas a cada momento, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, Padre Santo, y te pedimos tu dirección, Señor, para que podamos seguirte conociendo, poder seguir creciendo espiritualmente y andar en tus caminos y haciendo siempre todo lo que a ti te agrada y tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre bendito, a entender el mensaje que tú nos mandas el día de hoy. Nos ponemos en tus manos con este estudio en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hemos estado mirando el libro de Samuel, ¿verdad? El primer libro de Samuel, que Samuel ya era viejo y sus hijos no andaban en sus caminos, se habían inclinado hacia la avaricia y se dejaban sobornar y todo eso, ¿verdad? Entonces, los hijos de Israel le pidieron un rey a Samuel, ¿verdad? Y pues eso no le agradó a Samuel porque estaban desechando a Dios, ¿verdad? Sabían que Dios era su rey y lo estaban desechando porque querían ver una imagen, ¿verdad? Tener un líder ahí en la tierra y ver su imagen, porque por su falta de fe, ¿verdad? Entonces, eso no le agradó a Samuel, pero igual, oró a Dios y Dios le dijo que les diera un rey, ya les dio un rey y pues Saúl, ¿verdad? El elegido. Entonces, vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Pues en la última batalla Dios les había ayudado, ¿verdad? En la batalla, y los hijos de Israel estaban venciendo, pues porque era obvio, era lógico, porque ellos no tenían ni armamento, ni muchos soldados, o sea, estaban para la batalla, pues no se completaban, ¿verdad? Ni en armas, ni en soldados. Entonces, los enemigos se daban cuenta de que era Dios el que peleaba por ellos, ¿verdad? Entonces, dice aquí que los filisteos, pues ya le tenían temor, ¿verdad? Los hijos de Israel, porque sabían que Dios peleaba por ellos y por todas las cosas sobrenaturales que pasaban cuando ellos peleaban contra ellos, ¿verdad? Y anteriormente, pues los filisteos estaban sobre los hijos de Israel y los atormentaban, porque como ellos estaban inclinados hacia otros dioses, los hijos de Israel estaban inclinados hacia otros dioses, entonces Dios los entregaba a sus enemigos, ¿verdad? Pero cuando ya ellos se dieron cuenta de su pecado y lo corrigieron, ya Dios estaba con ellos y Dios los protegía y los salvaba de sus enemigos y les ayudaba, ¿verdad? En las guerras. Entonces dice enseguida: los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 600,000 hombres de a caballo. Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a encontrarle para saludarle. Pues dice aquí la palabra de Dios que Saúl estaba, ¿verdad? Esperando a que llegara Samuel para que empezaran, ¿verdad? Con la guerra, para primero encomendarse a Dios, ¿verdad? Con holocausto, pero como no llegaba Samuel,
quedó que en 7 días llegaba y no llegaba. Entonces Saúl se desesperó, ¿verdad? Porque los soldados se le desertaban, se estaban yendo. Entonces Saúl decidió hacer holocausto él mismo, ¿verdad? Ofrecerlo a Dios. No esperó a las indicaciones de Samuel. Y Samuel, pues siendo el profeta de Dios, era palabra de Dios, ¿verdad? Que le transmitía a Saúl. Y Saúl entonces no entendió, no obedeció lo que Samuel le había mandado, y él mismo ofreció el holocausto. Y entonces cuando llegó Samuel, salió Saúl a saludarle. Dice enseguida. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: ¿por qué? Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pues ya le dijo Samuel, ¿verdad?, que a Saúl que había actuado locamente, que no guardó el mandamiento de Jehová su Dios, y desobedeció, que porque ahora le habría confirmado su reinado para siempre, pero pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino en Israel para siempre, le dijo Samuel, ¿verdad? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Entonces dice que ahora su reino no sería duradero, ¿verdad? Que ya Jehová Dios se había buscado un varón conforme a su corazón, porque él no pudo obedecer, ¿verdad? No pudo esperar a que Dios actuara, a que llegara Samuel como él le había indicado. Y Saúl pues se desesperó y ofreció holocausto cuando él no debería de haber hecho eso. Entonces Samuel le advirtió a Saúl que su reino ya no sería duradero, que ya Dios había elegido otro rey, otro príncipe para su pueblo, ¿verdad? Pues vemos que muchas veces nosotros, al igual como Saúl, no confiamos en Dios, ¿verdad? No esperamos y no obedecemos cuando ya sabemos lo que Dios manda, lo que Dios quiere. En ciertas circunstancias de nuestras vidas, nos dejamos llevar por la presión de la gente, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, pues a Saúl lo estaba presionando sus soldados que se estaban desertando, ¿verdad? Y entonces él se apresuró a hacer este holocausto, y él no debería de haber hecho eso, ¿verdad? Entonces vemos el peso, ¿verdad?, de lo que la gente nos hace a veces actuar de cierta manera, porque nosotros nos dejamos presionar, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Entonces, aquí tenemos una enseñanza muy importante, que Saúl perdió su reinado. ¿Por qué? Porque no confió en Dios. Él debería de haber esperado en Dios, como ya se le había indicado. Debería de esperar a que llegara Samuel. Todos son pruebas, ¿verdad?, que tenemos en la vida, que Dios nos pone para ver si somos dignos, ¿verdad?, de llevar algunas responsabilidades, algunos cargos, y nosotros muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? No estamos constantes, no estamos firmes en la palabra de Dios, y cualquier cosita pues nos hace tambalear, ¿verdad? Entonces debemos de ver la importancia de escuchar y andar primeramente, poner primeramente en los caminos de Dios, poner a Dios en primer lugar, andar en sus caminos y esperar, ¿verdad? Porque nuestra fe debe de estar puesta en Dios, aunque se nos presenten diversas dificultades, o que la gente te dice cosas que te hacen dudar, ¿verdad? Entonces, poner nuestro pensamiento y poner en primer lugar a Dios. Entonces vemos enseguida qué más nos dice. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres, pero
los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones, y en la tierra de Israel no se hallaban herreros, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, dice aquí que los hijos de Israel no tenían herreros, ¿verdad? Para arreglar sus armas y para estar afilándolas. Dice, por cuanto todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, tenían que ir a los filisteos a que les afilaran sus armas o sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y pues dice aquí, ¿verdad?, que no tenían arma los hijos de Israel, solamente Saúl y Jonatán. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Pues fueron, dice, Jonatán y su criado, el paje de armas, fueron a los filisteos y no le hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pues dice que Jonatán fue solo, él y su paje de armas, a la guarnición de los filisteos, ¿verdad? Se les adelantó para caerles de sorpresa y derrotarlos, porque dice aquí la palabra de Dios que Jonatán confiaba en Jehová Dios, ¿verdad? Porque dice Jonatán, que le dijo a su paje de armas que para Jehová no era difícil derrotar a sus enemigos con muchos o con pocos, ¿verdad? Entonces vemos que Jonatán, al contrario de su padre, él tenía toda su fe en Dios, ¿verdad? Eran dos contra varios hombres que eran sus enemigos, los filisteos, y él pues demostraba su confianza y su fe en Dios, ¿verdad? Que siendo tan pocos, él confiaba en que Dios le daría la victoria. Entonces, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los hará entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Pues decía Jonatán, ¿verdad?, que si ellos les llamaran a que fueran, que sería la señal de Dios para que ellos atacaran. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová ha entregado en manos de Israel. Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Pues, ¿verdad? Así pasó como Jonatán decía. Los filisteos le llamaron que subieran, y ese sería su señal que Dios les daría para entregarlos en sus manos. Y por la confianza que Jonatán tenía en Dios, así fue. Dios los entregó en sus manos, ¿verdad? Vencieron y eran como 20 hombres. Y hubo pánico en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido
a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Pues dicen que hubo pánico, ¿verdad? Porque fue algo sobrenatural que con tan pocos hubieran vencido, ¿verdad? A los filisteos eran solo dos. Y todos los filisteos tuvieron pánico y la tierra tembló, dice. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su propio compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Pues vemos que ya Saúl se acercaba a la batalla, y vieron cuando llegaron a la batalla todos sus soldados con Saúl que los filisteos tenían gran confusión, ¿verdad? Estaban contra su mismo ejército los filisteos, y pues ya también los hijos de Israel, los hebreos que estaban con los filisteos, se volvieron también hacia los filisteos, pues habían estado con ellos, pero en ese momento se voltearon contra ellos, ¿verdad? Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Entonces vemos, ¿verdad?, que la mano de Dios está aquí. Estaba en esta batalla y les ayudó siempre con maneras maravillosas y sobrenaturales, ¿verdad? Que Dios se manifestaba en gran manera, y así se nos manifiesta y se nos quiere manifestar, ¿verdad? Pero nos quiere tener fieles hacia Él y con toda la fe, ¿verdad? Con todo el amor del mundo, que confiemos en Dios. Y si Dios puede hacer estas grandes maravillas, ¿qué no puede hacer con nosotros, verdad? Darnos todo lo necesario, nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra estabilidad familiar, ¿verdad? Y darnos la salvación también, así como a ellos. Vemos cómo les da la salvación igual que a nosotros. Entonces, pues, inclinemos a nuestro Dios, pidámosle perdón por nuestros errores, ¿verdad? Así como los hijos de Israel también se llegaron a equivocar muchas veces, ¿verdad? Pero Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y que volvamos hacia Él, ¿verdad? Con corazón dispuesto y con amor sincero hacia nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje del día de hoy. Hay que confiar ciegamente en Él, porque Dios nos dará la victoria en cualquier situación que podamos pasar. Dios te bendiga.